Bueno, ¿qué tal? De vuelta, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando miren esto. Este es el segundo video que hice y ahora vamos a ver circuito serie. Ya hice un video sobre circuito paralelo en el cual calculamos todas las corrientes, bueno, hicimos todo el desarrollo. Y ahora vamos a ver circuito serie, para lo cual de vuelta voy a bajar una fuente. En este caso puede ser 12 volt, una batería de coche, por ejemplo. Bajo la fuente. Voy a bajar resistencias horizontal. Vamos a bajar 3 resistencias. Vamos a bajar otra. Ponemos así. Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia con el otro circuito? Que este circuito va a ser un circuito serie. ¿Qué significa circuito serie? Que un elemento sigue al anterior. ¿Cómo sería esto de que sigue al anterior? Ok, entonces si este borne, yo lo voy a conectar a la fuente, por ejemplo. Este borne no vuelve a la fuente como en el circuito en paralelo, sino que va al siguiente elemento. Y este borne de la segunda resistencia va al primer borne de la tercera resistencia. Y así sucesivamente con la cantidad de cargas que haya. En este caso hay 3, con lo cual este ya vuelve a la fuente. Entonces, una serie es un elemento atrás de otro. O sea, un elemento que le sigue al anterior. Esto es como si yo estuviera agarrado de las manos, pero no con las dos manos, sino con una agarro al compañero de atrás y con la otra agarro al compañero de adelante. Es como si fuera una cadena. Bueno, esto es lo mismo. Este sería un eslabón, este sería otro eslabón. Esto se llama circuito serie. ¿Cuál es la diferencia con el circuito en paralelo? Ya se ve claro acá. La tensión de fuente está acá, pero no va a estar acá 12 ni acá 12, porque acá ya va a caer. Si recuerdan la ley de Kirchhoff de las tensiones, toda esta vuelta da 0, o sea, lo que yo subí acá en 12, acá va a caer una parte, acá va a caer una parte y acá va a caer otra parte, y voy a volver a 0, como dice ahí, 0 volt, una corriente tal. Entonces el circuito serie tiene una sola corriente, porque tiene un solo camino. No hay bifurcaciones acá. La corriente viene por acá, pasa acá y sigue por acá, pasa acá, sigue por acá, pasa acá, sigue por acá y vuelve a la fuente. Hay una sola corriente. Con lo cual, fíjense, si yo me paro acá, dice 12 volt, 400 microamperes. Acá ya va a haber menos tensión, pero la corriente sigue siendo 400 microamperes. Acá hay menos tensión, pero la corriente sigue siendo 400 microamperes. Y acá hay 0 volt, porque ya estoy del lado del negativo, y tengo la misma corriente. O sea, la corriente es una sola en el serie. La corriente es única. Lo que se va a dividir es la tensión. Estos 12 se van a dividir una parte acá, una parte acá y una parte acá. Ok, esa es la gran diferencia con el circuito paralelo. En el circuito paralelo teníamos una sola tensión y las corrientes se dividían y después se volvían a juntar. Acá tengo una sola corriente y la tensión se divide una parte acá, una parte acá, una parte acá. Esta suma de 3 tensiones tiene que dar 12 volt. Si no, hay algo mal. Entonces, fíjense que acá el programa lo marca bien. O sea, este rojo es 12 volt. Acá ya no sé qué hay, pero hay 2 puntitos negros y 2 rojos. Acá yo lo veo, pero supongamos que todavía no sé qué hay. Y estos dos tienen el mismo simbolito porque son el mismo cable. Acá, si yo mido acá o acá, voy a tener la misma tensión. Pero acá ya es distinto. Ya no es ni rojo, ni dos rojos, ni dos negros. Es uno rojo y uno negro. O sea, ¿qué significa? Que hay otra tensión. Distinta a esta, distinta a esta. Acá hay otra tensión. Por eso son distintos los simbolitos. Y acá ya no hay nada porque es cero. De este lado, todo negativo es cero.
Entonces, importante eso. Circuito en serie, un elemento atrás de otro. Como si fuera una cadena, como si fuera un tren. Y lo que se divide es la tensión. Ahora lo vamos a ver. Entonces, si yo quiero medir la corriente acá, bueno, como dije que hay una sola, puedo poner el amperímetro acá, o acá, o acá, o acá, donde quiera. Yo por comodidad voy a borrar este cable de acá y voy a poner ahí el amperímetro. Entonces voy a buscar acá, instrumentos, amperímetro, lo pongo acá, lo conecto, lo conecto. Vamos a cambiar los valores de las resistencias para que no sean tan altos. Vamos a poner 10 ohm, 50 ohm y no sé, 20 ohm. Entonces, ahí tengo 10 ohm, 50 ohm, 20 ohm. Acá parece, acá medio que confunde, pero esta tensión no es la misma que esta. Pasa que es tan bajita esta resistencia, vamos a poner otro valor, 50 por ejemplo. Ahí está, para que se vea bien que hay una diferencia grande de tensiones. Bien. 100 mA. ¿Cuánto es 100 mA? 0,1 amper. Repasen eso, si no lo tienen claro, hay un video que explica, dice pasaje de unidades y explica bien cuándo tengo que multiplicar y cuándo tengo que dividir. Siempre que voy de unidades más grandes a unidades más chicas, para ir hacia la derecha sería desde unidades más grandes a unidades más chicas, voy multiplicando por 1000 en cada pasada. Y si voy de unidades más chicas a unidades más grandes, voy dividiendo por 1000 hacia la izquierda. Por favor revisen eso, que es importante porque hay que saberlo. Entonces 100 mA es 0,1 amper, que es lo mismo que va a haber acá, lo mismo que va a haber acá. La corriente es única, recuerden, en un circuito serie. Y lo que se va a dividir son las tensiones. Entonces, ley de Ohm. Si quiero saber la tensión en esta resistencia, entonces vengo con el tester acá. Voy a poner un tester horizontal para que sea más lindo. Entonces, yo voy a poner la punta roja del tester acá, la punta negra del tester acá, y me dice que hay 5 volts acá, sobre esta resistencia. ¿Y cómo se calcula? Y con la ley de Ohm. B es igual a I por R. Vamos a abrir un auxiliar acá. Vamos a abrir un buen auxiliar. Esperamos el cartelito, lo cerramos. B es igual a I por R. Los despejes de la ley de Ohm. B es igual a I por R. Ok. ¿Qué B quiero calcular? B1. La tensión sobre la resistencia 1. B1 le voy a llamar a esta. B1 va a ser I, que es la única que está circulando, hay una sola. I por R1, que es la que yo quiero, donde yo quiero calcular. En este caso es 50. Entonces, esto va a ser igual a la corriente, que no la calculé todavía, buen dato, por la R1. Bien, vamos a calcular la corriente entonces. Esto de acá. ¿Cómo se saca la corriente de un lazo serie? Video. Entonces, esto vamos a hacer I igual B sobre R. La corriente va a ser una sola y la voy a calcular como B, que es 12, dividido la resistencia total, que sería lo que ve la fuente. La resistencia total de un circuito serie, ya lo habíamos definido en teoría, es la suma de todas las resistencias. Se suma 50 más 50 más 20. La resistencia total equivalente. Entonces, si yo sumo 50 más 50 más 20, me da 120.
Entonces, 120 ohm. Vamos a insertar el simbolito de omega. Y eso es la I total, que es la I, la única que hay. Esto da 0,1 amper. O 100 miliamper. Es lo mismo. Miliamper, 0,1 amper. 12 volt dividido 100. Primero, lo primero que tengo que hacer entonces es sacar la corriente del lazo serie. Bien, una vez que tengo la corriente, sí, puedo proceder a sacar la B1, la B2 y la B3. Entonces, la B1 es por R1. Va a ser igual a ¿qué? 0,1 amper por la R1, que era 50 ohm. Vamos a ponerlo acá. Y esto da 50 por punto 1, 5. ¿5 qué? Volts, porque es unidad de tensión. Amper por ohm da volt. Eso, súper básico, ya lo dije en el primer video. Tensión en volts. Intensidad de corriente en amperes. Resistencia en ohms, potencia en watt. O en su defecto en HP. Un HP equivale a 745 watts. Eso lo tienen que saber de memoria. Ya no, más adelante no podemos andar repitiendo esto porque si no nos atrasamos todos. Está en el video anterior el de paralelo. Este sería el segundo video. Ok. Entonces tenemos la B1 que es 5 volts. Bueno, ¿cómo saco la B2? Que es la caída de tensión en la resistencia 2 acá. Y bueno, I por R2, que en este caso coincide el mismo valor. Sería I por R2. Igual a ¿qué? 0,1 amper por 50 ohm. ¿Por qué 50 ohm? Bueno, porque justo la R2 también es de 50 ohm. Y acá, si ustedes se dan cuenta, la cuenta va a dar 0,1 por 50, va a dar 5 también. 5 volts. O sea que acá, si yo cuelgo otro voltímetro, lo pongo acá, lo engancho acá, es lo mismo que engancharlo acá, y lo engancho acá, me da 5 volts. La ley de Ohm se cumple. Ok, 5 volt acá, B1 5 volt, B2 5 volt, me falta B3. ¿Qué puedo hacer? La puedo calcular si quiero. Porque B3, vamos a copiar esto otra vez, cambiamos los números nomás. B3 va a ser I por R3. O sea, 0,1 por, no me acuerdo si eran 10 ohm o 20. Por los 20 ohm. O sea, I por R. I una sola. R la que yo quiero, esta, en este caso. Sería entonces I por 20 ohm. 0,1 amper por 20 ohm da, esto da 2 volt. Entonces, ¿dónde está B3? Y B3 está acá. Pongo otro voltímetro. Lo engancho acá, que es lo mismo. Lo engancho acá. 5 volt B1. 5 volt B2. 2 volt B3. 5 más 5, 10 más 2, 12. Que es lo de la fuente. Si la suma de las tres tensiones no me da la de fuente, hice algo mal. Acuérdense que el amperímetro es una resistencia muy baja, entonces acá no hay caída de tensión. Dice 0 volt, 100 mA. 0 volt, 100 mA. Fíjense que ahí nos dice también el sentido de la corriente, de positivo a negativo. Entonces el amperímetro es como si fuera un cable.
Ahora lo puedo borrar tranquilamente y poner un cable y va a funcionar exactamente igual. 5 volts, 5 volts, 2 volts. Ok, amperímetro siempre en serie, voltímetro siempre en paralelo. Nunca amperímetro en paralelo porque lo hago estallar, pobrecito. Y acá vimos entonces, calculamos la corriente del lazo serie, que es la tensión de fuente dividido la suma de todas las resistencias. Y obtuvimos acá 0,1 amper. 12 volt dividido los 120 ohm, 0,1 amper. Son 100 miliamperes. B1 I por R1, 5 volt. B2 I por R2, que da 5 volt. Y B3 I por R3, que da 2 volt. 5 más 5, 10, más 2, 12. Cerró todo, perfecto. Quiero sacar la potencia total que me entrega la fuente. Bueno, B por I. Total de fuente por I total. 12 volts por 0,1 amper. ¿Ok? Es lo que está en el lazo. Lo que está pasando por a través de la fuente son los 100 miliamperes. Entonces, esto da 1,2 watts. Acuérdense, unidad de potencia watt, W grande, W mayúscula. Entonces, ahí tenemos la potencia total. Si quisiéramos la potencia de cada una de las resistencias, hago B por I. ¿Qué B? B1 en este caso. Acá me va a dar la potencia, estoy seguro. 500 miliwatts, ok, que son 0,5 watts. ¿Por qué? Porque 0,1 por 0,1 por 50. 0,1 por 50, sí. Perdón, 0,1 por 5 da 0,5. 0,1 por 5 da 0,5. 0,1 por 2 da 0,2. Estas tres potencias me da 0,5 más 0,5,1 más 0,2, 1,2, que es lo que calculamos acá. Sería P1, para dejarlo asentado, P1 es B1 por I. P2 es B2 por la I, que es la única que hay. Y la P3, B3 por I. Y la P1 más la P2 más la P3, que son los que consumieron la resistencia, tiene que ser lo que entregó la fuente. P total. 0,5 más 0,5 más 0,2 da 1,2, que es 1,2 watts. Y bueno, ahí resolvimos todo el circuito serie. Calculamos la corriente total, que es tensión de fuente sobre la suma de todas las resistencias. Una vez que tengo esa corriente de lazo, hago I por R1 saco B1, I por R2 saco B2, I por R3 saco B3. Si hubiera una resistencia 4, I por R4 saco B4, y así sucesivamente. La suma de las tres tensiones me tiene que dar la tensión de fuente, sí o sí, si no hay algo mal. Y la potencia total es 12 volt por la corriente total. Y eso se va a quemar un poco en esta resistencia, un poco en esta resistencia y un poco en esta resistencia. ¿Cómo? B por I. En este caso va a ser 5 volt por los 0,1, da 0,5 watt. En esta resistencia tengo 5 volt por los 0,1 amper, me da 0,5 watt. Y en esta resistencia tengo 2 volt por los 0,1 amper, me da 0,2 watts. 0,5 más 0,51 más 0,2, 1,2, que es lo que me entregó la fuente, acá. Y entonces todo cierra las tensiones, cierra las potencias, el circuito está perfecto. Bueno, creo que con esto está explicado todo el circuito serie.